Hola amigos, bienvenidos a Se Trata de Él. Luego de tomarnos un descanso y concentrarnos en otros proyectos de nuestra productora, estamos de vuelta. En esta ocasión estaremos conversando sobre un tema que ha causado un poco de inquietud en medio de los creyentes en la actualidad, y es el tema de la reunión y la iglesia. Acompáñanos. Y para conversar sobre este tema está acá con nosotros el pastor Denny Barón. Bendiciones, un gusto tenerte por acá de nuevo. Varón, en la Biblia hay un claro llamado a congregarnos. O sea, ¿me puedes explicar el porqué de este mandato? Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación nuevamente de Canevisión. Una maravilla estar acá siempre, compartir con ustedes. Un placer tenerte acá. La pregunta es el mandato de la reunión o el mandato de congregar. Exactamente. Cane, cuando pensamos en mandato, siempre pensamos en un mandamiento. Sería, yo creo que irresponsable pensar en congregarse como un mandamiento del Señor. El congregarse, más que un mandamiento, es la manera natural de un creyente necesitar de reunirse con sus hermanos. Es decir, tiene que ser un resultado natural de ser creyente. El creyente, la persona que se convierte, después tiene el afán, el deseo, el aquello de el poder estar con sus hermanos reunidos. Sí, aun cuando no se conoce todavía si fue el apóstol Pablo, si no es el apóstol Pablo, el escritor de Hebreo, si no es el asunto hoy. Sí. El escritor no tiene como punto de partida dar ese texto o esa escritura cuando está escribiendo, no lo está dando como un mandato, está diciendo una exhortación. No, es que de hecho siempre las personas piensan de que es un mandato. Es un mandato. Por eso formulamos la pregunta así, ¿no? Para crear esta... Correcto. No es un mandamiento del Señor. Es una exhortación. Es una exhortación, exactamente. No dejen de hacer esto como algunos tienen por costumbre. Es decir, no dejen de hacerlo, no está bien que lo hagan. Y yo pudiera hoy pensar, y también para los que nos están viendo, si le preguntara hoy, bueno, ¿cuál era la iglesia en la que se reunía el apóstol Pablo? ¿Cuál era el lugar en que el apóstol Pablo se reunía? Pensaríamos entonces que el apóstol Pablo todos los domingos, todos los sábados, tenía que entonces de donde estuviera, salir de donde estuviera para ir caminando para Jerusalén, porque tenía que reunirse en la iglesia. Si no era la mentalidad de los apóstoles, etc. Creo que el apóstol Pablo estuvo una gran parte de su tiempo preso y escribía desde su prisión. Y entonces yo diría, ¿cuál era el lugar de la reunión del apóstol Pablo? La prisión. Entonces, si el mandato o la exhortación o la manera en la que está diciendo, no dejen de congregarse, es decir, la importancia de congregarse. Si la importancia de congregarse está en la necesidad del creyente de reunirse con sus hermanos y poder entonces juntos adorar al Señor. Claramente. Definitivamente, bueno, hemos llegado a la conclusión de que hay que congregarse, ¿no? Hay que congregarse. Eso es algo definitivo. Entonces, muchas personas, sobre todo los nuevos creyentes en la fe que no dominan estos temas, este tema, se preguntarán el por qué hay que hacerlo. O sea, ¿por qué los creyentes debemos congregarnos? Sí, el por qué los creyentes debemos congregarnos. ¿Y cuál es el motivo principal? O sea, el motivo principal por el cual hay que congregarse. El motivo principal. Exacto. Sí, primeramente hablábamos al principio que es un resultado natural de ser creyente. Exactamente. Sí, el resultado natural del cristianismo es la reunión. Y el motivo de la reunión, si toda reunión debe tener el motivo principal de poder ser coherente con lo que se le ha dado. Y ahí vamos quizás al punto principal. El creyente hoy cuando se reúne en la congregación o se reúne en la iglesia, se reúne con una mentalidad occidental, una mentalidad de templo. Jesús nunca se reunió con sus discípulos, con la gente que se reunió, con mentalidad de templo. Se reunió con la gente con mentalidad de expansión. Si yo no voy a la iglesia para dar el diezmo y para decirle que soy fiel al Señor porque estoy en la iglesia el domingo.
Eso es, como decía al principio, irresponsabilidad del creyente. Yo tengo que ser coherente con lo que se me fue dado, con la expansión del reino. Entonces, el motivo de la reunión es para yo reunirme con mis hermanos y ahí tener los códigos o trazar las estrategias de cómo entonces yo voy a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la manera en la que lo estamos haciendo? Es decir, yo me reúno en la iglesia, adoramos todos juntos y después que adoramos se va a levantar el motivo en la reunión, se va a levantar uno y va a decir, queremos hacer esto de esta manera. Queremos entonces, tenemos ahora proyección de con los niños hacer de esta manera. Es decir, trazar estrategias de cómo compartir el Evangelio. Yo aprendo dentro de la congregación, en la reunión yo aprendo, pero además de aprender para mi vida espiritual, también aprendo a trazar estrategias de cómo yo compartir el Evangelio con otros. Si el motivo de la reunión entonces, ya entonces dejará de ser el aquel creyente que va necesitando una palabra de Dios y va entonces el creyente diciendo cómo es la manera en la que lo vamos a hacer hoy, cómo es la manera en la que vamos a compartir el Evangelio, cuál es la manera en la que la iglesia esta se va a expresar y va entonces a compartir el Evangelio con la comunidad. Sí, esa debe ser la intención de una reunión. Sí, algo totalmente estratégico. O sea, exacto. Buscar estrategias de cómo llevar el Evangelio de formas diferentes y fuera del templo. O sea, fuera de expandirse. La expansión. El motivo de la reunión es la expansión. Hacer discípulos, esa debe ser el punto de partida del creyente. Esa debe ser la idea. Siempre todo creyente siempre quiere, después que conoce al Señor, quiere comunicarse a su familia. Y esa reunión es la que le da los puntos, le da los códigos de cómo hacer. Bueno, definitivamente por lo que hemos visto acá, el hecho de congregarnos es totalmente beneficioso. Sin dudas. Pero vamos a hablar un poquitico más acerca de esos beneficios. ¿Qué beneficios en concreto? Y si me puedes mencionar los más concisos y más estratégicos posibles, ¿qué beneficios son los que trae el congregarnos a los creyentes? Bueno, el primer beneficio es la vida del Espíritu. La bendición de la impartición de dones. Voy a tomar, por ejemplo, el Hechos 13:1. Había en la iglesia profetas y maestros. Y le pareció bien al Espíritu Santo sacar, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y le pusieron las manos a los ancianos y los enviaron. Si no hubieran estado ellos ahí en ese momento, ¿cómo hubiera sido? Claro. Es decir, Claro. La vida del Espíritu, importante. Eso es clave, medular. Es importante saber de que en la iglesia hay sabiduría, en la reunión hay sabiduría. Y la impartición de dones. Dice, el apóstol Pablo decía, tengo deseo de ir a verlos e impartirles algún don. Y en la iglesia, cada uno tenemos diferentes dones y talentos. Y la reunión permite eso. Por eso es que casi siempre le ponemos al pastor una carga muy pesada de que el pastor debe sanar y debe tener una palabra de exhortación y es el predicador. Y es que no es todo. Precisamente debemos encadenarnos cada uno con los dones y talentos y tiene que funcionar perfectamente. Y para eso... Ese es el beneficio. Exactamente. Ese es el beneficio de tu congregarte. Es decir, no me congrego porque si no me congrego, el pastor puede sentarme. Si estoy disciplinado porque no voy a la iglesia. De hecho, podemos quizás abrir un poquitico más y si me permite. Sí. Mayormente, hermano, mientras más espiritual consideramos que somos, más creemos que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y sin embargo no la sabemos. Vamos a hacer esta actividad y vamos a comenzar a hacer esto. Pero nunca le preguntaste a la Biblia, nunca oraste por eso, nunca le preguntamos al Señor. Porque como somos tan espirituales, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Si no hay voluntad de Dios en eso. Si yo considero, porque soy espiritual, qué es lo que hay que hacer o no. Nunca vamos entonces a la Biblia. Nunca vamos entonces a ver cómo es la expansión. Entonces nunca lo hacemos a la manera de Jesús y los apóstoles. Si debemos preguntarle entonces al Señor, ¿cómo es que hacemos esto?
Voy a poner un texto para los que nos están viendo. Decimos, pero en el principio no fue así. El texto de cuando estamos hablando acerca del divorcio. Sí. El texto como tal, si nos damos cuenta, nos está diciendo de que, bueno, Moisés dio carta de divorcio, ahora el Señor dice que en el principio no fue así, pero bueno, entonces después volvemos a decir, te das cuenta de que como que ha habido una transición, de que Dios cambió de opinión. Nos está diciendo que desde el principio no ha sido así. No está diciendo, pero en el principio no fue así, no. Desde el principio, Entonces yo debo entonces ser coherente con lo que dice la Biblia, que debemos hacer parados en camino. Buscar las sendas antiguas. Entonces entender cuál era el propósito de la reunión. El propósito de la reunión, de toda reunión, es ser estratégico. Si le preguntamos a una empresa por qué se reúnen, es para entonces deliberar y para tomar decisiones. Exactamente. Entonces la reunión de la iglesia debe también entonces tener en algún punto eso. Reunirse y tomar decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo haríamos? Esa es la manera. Entonces el creyente ya no va a ir a la iglesia necesitando de una palabra de Dios. El creyente va a ir a la iglesia diciendo, ahora cómo esa obra de Dios fluye a través de mí. Sí, ¿por qué vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia. El motivo de ir a la iglesia hoy, la parte occidental, Caleb, es que estamos buscando una experiencia. Y el motivo de la iglesia no es darte experiencia. El motivo de la iglesia es que la obra de Dios sea vista a través de ti. Entonces expresaremos al Señor. Esa es la iglesia. Es que hay que ir a muchos puntos. Creo que el programa no da tiempo para todo, pero... No, pero podemos tocarlo alguno en el programa. Ya, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo del Señor. Claro. ¿Qué es? Categóricamente. La iglesia es la reunión. La iglesia es, categóricamente así, en bien cuadrado, es el cuerpo del Señor. Y lógicamente cada parte del cuerpo tiene una función específica que desarrollar. Y cuando vemos entonces la iglesia entonces cumpliendo esa función, no, vemos el culto. Entonces el culto no es la función de la iglesia. Seríamos irresponsables, vuelvo a decir, ver el culto como la función de la iglesia. No. Un culto no funciona para adentro. Un culto funciona para afuera. Exactamente. ¿Ah? Nunca vas a ver a un cuerpo biológicamente expresándose hacia adentro. No. El cuerpo siempre se va a expresar hacia afuera. ¿Cómo tú sabes cómo alguien se comporta? Por la manera de comportarse. La manera en la que se manifiesta. Entonces todo cuerpo se manifiesta hacia afuera. Ajá. Entonces, beneficios, por supuesto, la vida del espíritu, la vida espiritual. Sería es técnico quizás la palabra, es muy técnico cuando decimos, bueno, pero la vida del espíritu es muy grande, Denny, ¿cómo yo cierro en la vida del espíritu para definir el beneficio de la iglesia? El problema es que en la iglesia, como hay una impartición de dones, y como decía el apóstol Pablo en Corintios, profeticen, que cuando llegue alguien sea desnudado ante la profecía. Si yo tengo más dones que todos ustedes juntos, pero yo quisiera que ustedes agarraran los mejores dones. Le está diciendo a una iglesia que estaba llena de dones que organizaran todos sus dones, y cada uno tenía sus dones. Y hablamos al principio del pastor. El pastor el pobre pastor, él tiene que hacer todo, pero porque el pastor ha sido la figura básica de la iglesia, y el pastor no es la figura básica de la iglesia. Había en Antioquía, había en la iglesia, de hecho, 13:1, no había pastor, había profetas y maestros. Es lo que dice ahí. Sí, yo puedo quizás especular y decir sí, pero bueno, había el pastor de la Hermosa, podía especular. Yo solamente me estoy refiriendo al texto, al pasaje, bien cuadrado. Había en la iglesia profetas y maestros. Y enviaron a ellos dos y oraron por él. Y entonces, el pastor no es la figura de la iglesia. La figura de la iglesia es eso. Que la iglesia entonces es el cuerpo del Señor y se expresa como esposa. Entonces la función de la iglesia, ¿cuál es? Ser esposa. Servir al esposo. Entonces cuando la iglesia comienza a servir al esposo,
ella no va a expresarse, ni va a hacer la comida, ni va a funcionar como ella quisiera funcionar. No, ella va a decir que es lo que le gusta a él. Y va a vivir para él. Va a vivir enfocada. Y agradarle al esposo. Exactamente. ¿Y qué le agrada al esposo? Que ella sea obediente. El esposo dice, esposo, amad a vuestra mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y a la esposa qué le dijo? Esposa, obedece. Exacto. Entonces, la iglesia, ¿qué debe hacer hoy? ¿Cuál es el beneficio de tú como iglesia? De ir a la iglesia es saber qué es lo que agrada al esposo. Bueno, la expansión del evangelio, la programación del evangelio, hacer discípulos, bautizar. Es decir, la iglesia tiene esa función y esa es la vida de la iglesia. Se va a expresar la iglesia. Entonces, tres preguntas me estabas haciendo. El mandato del Señor, una exhortación para que te congregues. Es importante la congregación, es importante la congregación, es importante la reunión. El motivo que tú puedas saber que se te fue impartido, que tienes como dado para poder entonces hacer. Y los beneficios, por supuesto, la vida del Espíritu. Entonces, varón, para resumir esto, ¿cómo tú resumirías todo lo que hemos conversado hoy? Que ha sido un tema muy interesante a mi parecer. Sí, Caleb, el tema de la iglesia y la reunión es amplio, es muy amplio. De resumirlo, le diría a todo creyente que entienda o que investigue dentro de sí por qué va a la iglesia. Entonces, cuando el creyente entienda el por qué va a la iglesia, lea, investigue, estudie por qué la iglesia, será mucho más efectivo. No tendrá problemas con el que me visitó o no me visitó. No tendrá problemas con que si el hermano quizás no es muy bueno cuando me habla. Sí, no tendrá problemas con esas cosas, porque sabe por qué está en la iglesia. Y no tendrá problemas con las experiencias. No irá a la iglesia buscando una experiencia. Si la experiencia la tendrá en su casa. Es que las experiencias son cosas personales. En la iglesia uno debe llegar para como cuerpo funcionar y expandir el reino. Exactamente, juntos, exactamente, en armonía. Y nada como la iglesia para que haya una celebración. Exacto. Y celebramos y adoramos y cantamos y hacemos todas esas cosas. En medio de la iglesia, viéndola como reunión, viéndola como cuerpo. Sí. Sí, porque hay una diferencia entre iglesia, entre templo y entre congregación. El templo es la parte estructural, que lo llamamos iglesia. Pero eso es un programa que quizás podamos sacar. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, nada, ¿qué sería ese creyente? Que si le resumiría, sería: busque por qué vas a la iglesia. ¿Y qué eres? Sí, ¿cuál es tu función dentro de ella? ¿Cómo tú expresas esa iglesia? Sí, ¿qué eres? ¿Cómo tú la vives? ¿Cómo tú vives esa iglesia? Y importante, básico, una persona no es la iglesia. A veces decimos, no, es que yo soy la iglesia. No, tú no eres la iglesia, tú eres parte de la congregación. Tú eres parte de la iglesia. La iglesia no es una persona. Son todos. Exactamente. Y dice, si el hermano no te oye, llama a 2 o 3. Y si no oye tampoco, entonces llama en la iglesia. Entonces, 1 no, 2 o 3 tampoco. Sí. Y después lo otro que llamó fue iglesia. Sí, eso es importante. Y hasta aquí, amigos, esta emisión de hoy. Pastor, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer, siempre es un placer tenerte acá en el estudio. Nos vemos próximamente. Recuerde que acá le dejaré, como es costumbre, las redes sociales del Pastor Denny y los canales de Telegram y YouTube de Caleb Visión. Recuerde también una cosa: acá no se trata del Pastor Denny, no se trata de mí ni de ti, se trata de él. Dios te bendiga.